8 de la mañana con 42 minutos, 8 con 42 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora a Jorge García, él es subdirector del INEC, que nos acompaña de manera presencial. ¿Cómo está, señor García? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer se conoció la cifra de inflación, una inflación que se eleva en un año, y es evidente, eso se puede sentir en los mercados. Cuéntenos, por favor, la cifra de la inflación, a qué se debe este incremento, cuáles son los productos o las causas que han provocado este incremento en inflación. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la posibilidad de comunicarnos con ustedes. Quizás ya con mucho tiempo de diferencia, volver a conversar específicamente sobre el censo de población, que es mi tema principal, pero también comentarles sobre la inflación, que entiendo es la inquietud que se tiene en este momento. Ha sido publicada la información, como habitualmente lo hace el instituto, sobre el tema del mes de septiembre. Hay un incremento en la inflación. Esto se debe a las causas que normalmente provocan esos incrementos, en algunas cuestiones temas de temporada, en otras impactos que tienen algunos incrementos anteriores que van provocando estas subidas. Solamente comentarles que la información está disponible, como siempre, para que pueda ser consultada por la ciudadanía. Nuevamente agradecerles por la bondad de conversar con ustedes. ¿Cómo está, señor subdirector? Buenos días, bienvenido. Ayer estuvo con nosotros el exdirector del INEC, Byron Villasís, y él manifestaba que por primera vez en la historia se estaba solicitando en un proceso de censo poblacional el número de cédula y algunos otros datos personales, y que eso incrementa la inseguridad, porque digamos son datos ya muy personales de cada ciudadano. ¿Por qué se lo hizo? ¿Por qué se tomó la decisión de pedir en este censo a los ciudadanos la cédula de identidad? El primer comentario va en el sentido de que, si bien se pide por primera vez en el Censo de Población y Vivienda esta conversación conjuntamente con Byron, hay que recordar que cuando él estuvo en la dirección ejecutiva del INEC, yo fui subdirector, y por encargo de él ejecuté el censo del año 2010. La discusión sobre la cédula de identidad existió en el año 2010. ¿Por qué no se incorporó en ese año? Básicamente porque las condiciones tecnológicas eran completamente diferentes, y hacerlo en papel y luego traspasarlo a un formulario electrónico no tenía mucho sentido. La tecnología ha cambiado, y eso permite que se puedan tomar estos resguardos que tienen únicamente un interés técnico en busca de garantizar o mejorar la calidad de los censos de población. Este segundo comentario, el de la calidad, es el que justifica las razones técnicas, hay muchas detrás, de la incorporación de este dato, que permite, entre otras cosas, el que podamos mirar si existen algunos registros duplicados, que dada la metodología del censo de población, dada la posibilidad de ingresarla en línea, y dado también las experiencias que tiene el instituto, por ejemplo, en un censo que se realizó en el año 2015 en la provincia de Galápagos, sabemos que van a ocurrir. Mencionarle a la ciudadanía, aunque el instituto ya ha sido insistente en esto, que el dato de la cédula evidentemente no es un dato obligatorio, pero también invitarles a que puedan responder y entregar esta información, que sirve para garantizar la calidad del censo de población y de vivienda. Esto es importante, Alexis, subdirector García, es importante aclarar esta parte que usted dice, perdón que le interrumpa, en el sentido de que el hecho de que el ciudadano va a tener la posibilidad de decidir si da o no da su número de cédula. Usted dice que no es obligatorio dar el número de cédula. Y hay gente que estaba pensando que sí, que es obligatorio, incluso que creen que que les están forzando a dar el número de cédula. Usted dice que no es obligatorio. Los censos de población, Yesenia, tienen niveles de subcobertura, de omisión. El censo del año 2010 tuvo una omisión del 3.6%, es decir, aproximadamente 4 personas de cada 100 no respondieron al censo de población y de vivienda. Los censos de derecho, como el que estamos haciendo en la actualidad, tienen el problema
de que es mucho más retador garantizar la cobertura, es decir, que la totalidad de las personas se incorporen en el censo. Hay personas que no responden a la totalidad del censo de población y evidentemente no hay una forma de obligarles. También sucede que al interior del formulario, ya sea presencial como el censo del año 2010 o en el digital, habrá personas que también opten por no topar alguna de las preguntas y evidentemente no le podemos obligar. Lo que sí podemos es invitarle a la ciudadanía a que responda con confianza, con tranquilidad, el Censo Nacional de Población y Vivienda, como lo ha hecho tradicionalmente a lo largo de los años. Es prácticamente esa la invitación, porque si no tenemos buenos datos, de aquí a 10 años o a 12, no tendremos buenas decisiones. Subdirector, si nos explica en términos, claro, si quiere técnicos también, pero un poco más sociales, como para que podamos entender la importancia de hacer este ejercicio de censar a la población. ¿Por qué es tan importante que exista datos reales y fiables de un censo poblacional? Alexis, y en confianza, y si me permite también insistir en las razones de por qué deberíamos entregar esta información, a pesar de que la población podría no entregarla. Me refiero al tema de la cédula de identidad. Le respondo a la primera y luego, si usted me permite, insisto en esta segunda cuestión, que para nosotros es una discusión permanente y con un avance significativo. ¿Por qué es importante entregar los datos del censo de población y vivienda? Porque a partir de ahí se toman las decisiones estructurales, no solamente las del gobierno central, sino también las del gobierno local, y no solamente la de un periodo de gobierno, sino de todos los periodos de gobierno que estén incorporados en el espacio intercensal. Por ejemplo, únicamente dos y súper rápidas. La distribución de los presupuestos estatales a los territorios se hace en función de varios indicadores, entre esos dos que salen del Censo de Población y de Vivienda. Uno, el tamaño de la población, y dos, la densidad poblacional. Si nosotros, por la razón que sea, no respondemos de manera adecuada en un territorio, y si este territorio es un territorio alejado o pequeño, la distribución de los presupuestos, es decir, la cantidad de dinero que tengan las autoridades locales para invertir en sus territorios, estará distribuida de manera injusta, provocando evidentemente complicaciones a las poblaciones en esos territorios. Peor si eso sucedería en las grandes ciudades, donde hay una mayor demanda de servicios y no se pueda contar con un dato que garantice esta situación. Y la otra, de las rápidas, porque hay muchísimas más, podríamos hacer varios programas conversando de esto, es la representación política, concejales, asambleístas. Los mismos distritos electorales se construyen en función del tamaño de la población, número de electores, pero evidentemente detrás de eso está el tamaño de la población, y eso viene del Censo Nacional de Población y de Vivienda. Añádale vacunas, añádale la estructura o las lógicas de las intervenciones para generar empleo digno, que si bien no salen del censo de población, sino de la encuesta de empleo, los marcos muestrales se construyen a partir de los censos nacionales. La planificación de la seguridad social, que es una preocupación inmensa de las personas que tenemos más edad, sale del censo de población y de vivienda, de la evolución de la demografía. Y ahí nos quedamos únicamente en el Estado. Lo mismo podríamos hacer desde la lógica privada y con argumentos más o menos similares. Ahora voy a la segunda parte, que creo que es la preocupación por la que nace esta entrevista. Si usted mira la boleta censal, Alexis Dessenia, si tuvieron la oportunidad de censarse en línea, coincidirán conmigo que buena parte de la información que está colocada ahí existe ya en los registros administrativos. Le preguntamos, por ejemplo, cuál fue su fecha de nacimiento. Eso está en la cédula de identidad. Le preguntamos su edad, se puede calcular de la cédula de identidad. Le preguntamos cuál es su nivel de escolaridad, eso está en los registros administrativos de educación. Y así podemos marcar una buena parte de la información que está contenida en los censos de población y de vivienda. La siguiente pregunta es, ¿por qué insistir en una consulta permanente a la población visitando casa por casa para obtener información que ya existe en los registros administrativos?
Y evidentemente la conclusión, y espero que también tenga la suficiente didáctica para que las personas que nos escuchan lleguen a la misma conclusión, la solución evidente es utilizar información de los registros administrativos, algo en lo que el instituto viene trabajando más de 10 años, Alexis, y con todo el cariño y el respeto que tengo por Byron, somos amigos. Quizás si ustedes hacen referencia a un documento publicado por el instituto en el año 2011, está en la página web desde esa fecha, que habla de los censos del país, 52, él explica claramente el tema de los stocks de población y recomienda la utilización o la incorporación de la cédula en las bases de datos del Censo Nacional de Población y de Vivienda, porque eso es el mecanismo apropiado para ir construyendo sistemas de información que den datos permanentes sobre la población, las características y las condiciones de vida de las personas, evitando estos operativos grandes y también haciendo que la información sea un poco más oportuna. Subdirector García, ¿en qué medida esta información que se obtenga en el censo en línea va a ser completada, digo yo, con el censo presencial, que va a durar no solo un día, sino prácticamente una semana? ¿No se corre el riesgo allí de tener duplicidad de información? Es decir, que quien llenó su censo en línea, después posteriormente se olvide de lo que puso en el formulario y diga una información distinta de manera presencial, y así, ¿cómo se garantiza la calidad de la información que ustedes obtengan? La información que está colocada en el censo en línea es susceptible de que tenga la complejidad que usted menciona. Sin embargo, el instituto ha realizado varias pruebas piloto y ha planteado protocolos y criterios para poder mejorar la información. En la existencia de duplicidades hay criterios técnicos luego de análisis para saber cuál es la información que se retira y cuál es la información que se mantiene. Y hay procesos también para validar y mejorar la información, algo que en la jerga censal se conoce como la imputación. Incluso en algunos lugares, especialmente cuando se hacen los levantamientos ya presenciales, en esta ocasión será en una tableta, esperemos que no tengamos el mismo tamaño de los problemas que cuando se levanta la información en papel, como fue en el año 2010. Se generan datos que permitan incorporar alguna información en aquellas preguntas que no son respondidas, evidentemente garantizando la información del Censo de Población y de Vivienda. Hay algo que a mí me inquieta y me genera dudas, Jorge, tiene que ver con la cobertura, ¿no? Porque antes el censo se lo hacía durante un día, en donde todas las actividades del país se paralizaban, pero ahora va a transcurrir varios meses y se lo hará de manera mixta, ¿no? De forma presencial y de forma telemática. ¿Cómo se va a hacer ahí para cuadrar y garantizar que el censo haya tomado en cuenta a absolutamente todas y todos los ecuatorianos? Alexis, yo le agradezco su pregunta, porque esta debería ser en realidad la discusión que tenga el país en este momento, y la que desde el lado del instituto, quienes tenemos alguna cercanía a la estadística oficial, es la discusión que nos gustaría tener, la conversación que nos gustaría tener en los espacios técnicos y también en los espacios públicos. La gran preocupación que debe tener el Censo de Población y Vivienda es el de la cobertura, o de su indicador contrario, que es el de la omisión. ¿Cómo hacemos para garantizar que la población se cense, que no se quede absolutamente nadie por fuera, incluso en un entorno donde no existe ningún incentivo más allá del ejercicio cívico de responder al censo para poder llenar la inscripción? Esa es como la gran discusión, y la discusión que deberíamos tener o que nos gustaría a nosotros tener. Hay varios mecanismos para trabajar en ese sentido. Uno es la comunicación. En este momento el instituto, y de hecho yo estoy en la ciudad de Loja, hace apenas unas horas estuvimos en Cordillera del Cóndor, estuvimos en Zamora, hace 2 días en Ambato, luego en La Tacunga, en Cuenca. El instituto está recorriendo el país, conversando con la gente, armando o tejiendo una estructura que permite el despliegue del censo presencial.
tenemos oficinas pequeñitas, armadas únicamente para el censo de población en todo el territorio. Son 304 a nivel nacional. Ahí hay una persona a la que le llamamos promotor, que está tomando contacto con los líderes barriales, los líderes locales, en el caso de las ciudades grandes, con los administradores de los edificios, etcétera, para provocar una conversación a través de canales de redes sociales, donde podamos transmitir la información, como por ejemplo la llegada del censista a ese micrositio territorial. La segunda tiene que ver con la capacitación. Hay un ejercicio profundo de capacitación de los censistas, la posibilidad o la decisión de cambiar de metodología, de abandonar la utilización o el apoyo o el acompañamiento de estudiantes secundarios. Recuerde que en el año 2010 fueron 450,000 estudiantes secundarios. Para este año deberíamos tener una cantidad mayor a 600,000 personas y cambiarlas para una metodología que requiere 18,000, que ya permite una capacitación más profunda, donde insistimos en la identificación completa del hogar, en la invitación a que todas las personas estén censadas, etcétera. Es como el segundo componente. Y el tercero tiene que ver con cuestiones absolutamente operativas. El censista tiene que llegar varias veces a la vivienda hasta que consiga la entrevista. Insisto, hay un porcentaje de la población que evidentemente no querrá participar o por alguna razón se quedará fuera de la cuenta, pero esto no debe superar el 5% de la población para que tengamos un censo exitoso. Sobre el trabajo del censista tenemos un esquema de supervisión. Le pongo un ejemplo intentando ser un tanto didáctico. Si en una montaña, en un cantón, tenemos una sola casa, y a pesar de que en esa casa nos diga la gente de las cercanías que no vive absolutamente nadie y que llegar a ese lugar nos va a tomar 1 o 2 horas, el censista tiene que caminar, llegar a la vivienda, golpear la puerta y garantizar de que no existe en realidad una persona ahí. Y cuando su supervisor sea informado de que ahí no existen personas, él nuevamente tendrá que subir, revisar y garantizar que esa vivienda esté desocupada. En el caso de que existan personas, tomará la información. De esa manera caminamos para garantizar que todas las personas estén en la cuenta. Le insisto, Alexis, esta debería ser la conversación que en este momento el instituto esté teniendo en absolutamente todos sus espacios académicos, operativos y también los de comunicación. Subdirector García, para finalizar, una inquietud de mi parte, se está realizando este censo penitenciario, ha tenido algunos problemas por lo que es conocido por todos, que es las matanzas en diferentes centros de detención. ¿Cómo avanza este proceso? ¿Qué información han podido obtener, si es que es del ámbito de su competencia, por supuesto? Absoluta, no era la razón de la conversación, pero el levantamiento del censo penitenciario está también bajo mi responsabilidad desde la lógica administrativa. Hemos estado trabajando hasta el incidente del CPL Cotopaxi con absoluta normalidad. Cuando uno ingresa, porque hemos estado acompañando a los censistas en este levantamiento, la realidad o la percepción esa de la inseguridad cambia un poco. Hemos sido recibidos tanto por las personas que están cuidando a las personas que están en los CPLs, como por las propias personas privadas de la libertad, con total amabilidad, con total tranquilidad, con absoluto respeto. Y hasta el incidente en el centro de privación de Cotopaxi, el censo venía caminando con total y absoluta normalidad. Se incrementaron ahí algunas cuestiones desde la lógica operativa. Lo estamos levantando en tabletas electrónicas, la información está siendo capturada directamente a través de los sistemas de sincronización. Hemos probado o aprovechado el ejercicio también para probar nuestros propios sistemas de captura con los que levantaremos el Censo Nacional de Población y Vivienda, y conjuntamente con el personal del SNAI, de Policía Nacional, participamos también en el diseño del esquema de seguridad en los espacios que están destinados para el Censo de Población y de Vivienda. El hecho de Cotopaxi, que es un tema de preocupación absoluta, provocó que tengamos que generar una pequeña pausa
para concluir o para continuar con el proceso del censo de PPLs, que ya falta, perdón por la palabra, porque es una palabra que quizás no es la que le describe mejor, nos falta únicamente aquellos CPLs que están en la provincia de Guayas y principalmente la cárcel del Litoral, que es la que quedaría al final. Si quiere el dato completo, estaremos terminando el censo PPLs en noviembre, y la información evidentemente la entregaremos a la SNAI, a la Secretaría de Derechos Humanos, aproximadamente un mes después, para que a partir de ahí se tomen las decisiones que les corresponden a las competencias institucionales, tanto de la Secretaría como del SNAI. ¿Y cuándo se va a retomar? O sea, tengo entendido que está suspendido ahora por los problemas que hemos visto, pero ¿cuándo se va a retomar? Está planificado volver el 12 de octubre en un par de días, pero dependemos ya de cuestiones que no son del instituto, de la verificación de estas condiciones de seguridad y del funcionamiento de los esquemas que están planificados en los protocolos, pero como fecha tentativa es volver el 12 de octubre. Muy bien, no sé si ¿tienes más? No. Nos despedimos, le agradecemos, subdirector García, por habernos atendido, por haber conversado con nosotros, muy amable. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Si me permiten 2 segunditos nada más para solicitar a través de sus medios a la ciudadanía que utilicen este esquema del censo en línea. Una de las grandes preocupaciones que tiene el país en este momento es el de la seguridad asociada al cometimiento de los delitos. Y una de las posibilidades de cuidarnos desde la lógica de los hogares es tomar la opción del censo en línea, seguro, cómodo, fácil y evidentemente con toda la información protegida por el instituto. Muy amable, muchísimas gracias al subdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Jorge García, que ha estado con nosotros. Tiempo de despedirnos, Alexis. Fuerte abrazo, disfruten del feriado, chau.